este del ingeniero Gino, el mismo examen toma para los grupos, para las dos materias. Así que en la mañana estará evaluando al sistema operativo y después evalúa los estructurales. Así que tengan cuidado. A ver, voy a empezar anotando los planificadores que hemos visto. Por este lado tenemos lo que es el planificador. El planificador round robin, tenemos el otro que es el cola de prioridad y el otro que es por envejecimiento. Los tres son planificadores. Esos son los tres que se ven en la materia en general. Pero por suerte ustedes este de acá no lo van a ver. Y el tercero, este de acá, no lo van a ver. Si es que se quedaron o vieron la biología anterior, es decir, de su grupo paralelo. El envejecimiento es un poco más complicado de programar porque es como si fuera una lluvia de clones que se generan de cada uno de los tres cerebros y se van deslizando. Entonces sería un poquito complicado de programar, no imposible, se puede, pero por suerte no van a trabajar ese planificador, solamente van a trabajar el que es el round robin y el de cola de prioridad. Se lo recalco otra vez, las preguntas del planificador robin y la de cola de prioridad son unas preguntas seguras del examen. Normalmente suelen venir 3 preguntas, los cuales 2 son de ahí, uno de round robin y el otro de cola, y la tercera se alterna entre una pregunta teórica o una pregunta de grafo de estado o la otra que era velocidad de la CPU. Entre esas 3 se va a alternar. El anterior semestre fue de velocidad de la CPU, veremos si te lo vuelvo a repetir. Entonces vamos a tener que hacer el ejercicio de cada uno de ellos. Vamos a empezar con lo básico, obviamente. El round robin es el más básico. Así que avanzamos sobre estos planificadores con el docente. ¿Ya les explicó o no llegaron a eso? Recién iba a enseñar la próxima clase. Recién. El código. El código. Recién la próxima clase. Ya ver, vamos a adelantarlo. Lo enseña como un método en este caso. Vamos a ver aquí. Voy. En este caso le ponemos nombre planificador. Planificador. Si quieren le ponen el planificador y ahí viene. ¿Qué es lo primero que va a pasar? Recuerden que en el cálculo de la velocidad de la CPU ya hemos visto lo que es el planificador. Cada qué veces se ejecutaba el planificador, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Cada que el quantum se acaba. Exacto. Cada que el quantum se acaba, se ejecuta el planificador, ¿no? Porque el planificador es quien le dice a qué proceso le toca ser atendido, ¿no? Entonces, cada que se agota un quantum, se ejecuta el planificador y aquí vamos a hacer el código del planificador. El código base, ¿no? Es lo que nos va a servir. Entonces, veamos. Como tenemos que llevar el conteo de los quantum por proceso, ya sabemos qué son eso, entonces vamos a poner aquí. Se ejecuta el planificador, entonces vamos a llevar un conteo. Contador, cantidad de quantum por proceso. CQP. Ya, más mal, ya. Estoy haciendo este contador porque necesitamos llevar el conteo de la cantidad de quantum que le estamos asignando a cada proceso. Por lo tanto, cuando se ejecuta este planificador, hacemos el conteo que se llama cantidad de quantum por proceso. Es una variable que nosotros le damos, CQP. Hacemos ese contador y aquí vamos a hacer una pregunta. Vamos a hacer acá un mínimo. Esto es lo que vamos a hacer. Preguntamos si la cantidad de quantum por proceso es igual a 1. Sé que esto está innecesario, pero háganlo, le va a servir en su examen. Preguntamos si la cantidad de quantum es por proceso, en este caso igual a 1, estaríamos diciendo esto, que a cada proceso le vamos a dar un quantum por proceso. Eso quiere decir esta variable. Quiere decir que a todos los procesos le vamos a dar un quantum. Por eso es que preguntamos CQP igual a 1. Ahora lo otro que podemos hacer aquí, o la otra condición que tenemos que poner aquí es finalizó. Finalizó. ¿A quién? ¿Se acuerdan cuál es la variable o el objeto de tipo PCB que ocupa? Bueno, exacto, ¿no? Esto es un número, ¿no? Suena bien, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner de esa variable? Ya, recuerden, el proceso que está siendo atendido, o que ya fue atendido, obviamente, porque se está ejecutando el planificador, es este de acá.
Este es un objeto o una variable, si quieren verlo, de tipo PSB. Entonces, ya fue atendido, por lo tanto, tenemos que preguntarle, ¿finalizaste el proceso de este método? ¿Finalizaste? Si finalizó, obviamente va a entrar a este if compuesto, que puede que entre por esta situación, o puede que entre porque ya finalizó. Entonces, si entra, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que quitarle todos los recursos que se le fue prestado, digamos, ¿no? Se le prestó memoria, todas esas cosas. Y eso solamente lo resumimos con un método que se llama free method, ¿no? Vale. Pero antes de poder asumir de que ya finalizó, recuerden que estamos poniendo dos condiciones. Puede que entre por esta situación, como puede que entre por esta. Entonces, antes de liberar sus recursos, vamos a volver a hacer la pregunta diciendo lo siguiente: finalizó, básicamente. Finalizó. Y acá ponemos quién, estamos analizando la variable P1. Listo, ahora sí. Si ahora entra este if, entonces ya estamos asegurando que entró por esta situación, porque finalizó. Entonces aquí ocupamos lo que es el free method. Aquí hay una pregunta. Esto es un método, nomás quiere decir. Y con esto logramos quitarle sus recursos, todos los recursos que se le fue prestado a ese proceso. Si finalizó, lo liberamos. Nada más. Ya hasta aquí se hizo. Bien. Ahora, caso contrario, obviamente va a tener un else acá. Caso contrario, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si es que no se eliminó. Lo correcto sería, si es que no finalizó y no lo liberamos, lo que tenemos que hacer es volverlo a encolar. ¿Se acuerdan que estos trabajan con su estructura de datos, que es una cola? El round robin, les expliqué la primera vez, su estructura de datos que le ayuda. Aquí vamos a poner su DD es una cola de PSB, su estructura de datos. Entonces, como no finalizó, no le quitamos su recurso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ese proceso tiene que volver a su cola. Asumiendo que este es P1, por ejemplo, P1 aquí va a estar P2 y P3. Supongamos que este es la cola. Ahí está. Entonces, cuando este es atendido, si no finalizó, obviamente, lo tenemos que volver a encolar en su estructura de datos. Eso es lo que vamos a hacer aquí, el código. Si es que no finalizó, vamos a encolarlo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer primero? Tenemos que guardar el contexto en este caso. La CPU es que maneja sus registros, sus propios registros. Entonces, lo que tenemos que hacer es guardar su contexto en este sentido. Le vamos a decir perrun punto en su campo registro. Recuerdan que un PCB tiene el campo registro. Va a ser igual a lo que tenés en la CPU, lo programamos de esta manera. CPU.registro, le decimos a tu campo de los registros. Recuerden que la CPU estaba ejecutando este proceso, por lo tanto estaba trabajando con los registros de la CPU. Entonces tenemos que decirle, ese contexto como quedó, pasate a perrun, tenemos que decir. Entonces una vez que se lo pasamos, aquí lo que tenemos que hacer ahora ya es encolar básicamente, ¿no? Bueno, meter, incluso le decimos. Entonces ponemos aquí 1.meter, por ejemplo. Ya no importa acá encolar o lo que quieras. Meter aquí a perrun. Listo, entonces lo primero que estamos haciendo es rescatamos el contexto, eso se llama el contexto, y lo metemos ahora sí con ese contexto, lo recuperamos. A ver, es solo una cola, nada más. Esa sería la primera parte. Si se recuerdan, cuando vimos la primera vez la introducción a estos planificadores, decíamos que todo planificador tiene dos partes. Primera parte, ¿qué hacer con el proceso que terminó su quantum? Es lo que estamos haciendo aquí. Se agotó su quantum. Analizamos, ¿no? Ya si entra por esta condición o entra por esta condición, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él? Si finalizaste, lo eliminamos. Si no finalizaste, lo volvemos a encolar. Entonces, esa es la primera parte que decíamos en la introducción. La primera parte es qué hacer con el proceso que agotó su quantum. Ahora, la segunda parte, ¿se acuerdan cuál era la segunda parte? ¿Nada? Era buscar el siguiente. Parece una clase normal, ¿no? Era buscar el siguiente proceso. Ya, o sea, ya estoy haciendo lo necesario con ese proceso que agotó su quantum, lo estoy encolando si es que no finalizó, y si finalizó lo estoy liberando. Lo siguiente es buscar el siguiente. ¿Se acuerdan del despachador? Les mencioné, ¿no? El despachador. Es lo que tenemos que hacer aquí. El despachador es cuando le mandan a la CPU, es lo que vamos a hacer aquí. Ya terminó lo que tendríamos que hacer con ese que agotó su quantum. Ahora busquemos al nuevo. Este if viene hasta acá.
bueno, el completo hasta acá. Aquí está su else. Listo, después de ese if, aquí lo que vamos a hacer ahora es buscar el siguiente. A ver, para buscar el siguiente, simplemente lo que tendríamos que hacer, a ver, ya lo metimos, sería un descolar, que es lo siguiente, a ver, perrun, vamos a poner acá, perrun, va a ser igual a la cola, porque su estructura es una cola Q, le vamos a poner aquí sacar o descolar si quieren, ¿no? Sacar. Es una cola, sacar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacamos el siguiente, porque recuerden que es una cola. Entonces ya atendimos al proceso 1, entonces le toca al doble. Entonces lo sacamos, se lo ponemos a perrun. Una vez que lo sacamos, lo que tenemos que hacer ahora es despachar. Lo despachamos. A ver, aquí vamos a poner CPU, este es el despachado, lo despachamos. CPU.registro va a ser igual a perrun.registro. Entonces, los registros que tenía ese proceso se los pasamos a la CPU porque lo va a atender de nuevo. Tenemos que darle el contexto en dónde se quedó. ¿Se acuerdan? El despachador decía qué es lo que hizo la última vez para que no le engañe, ¿no? Le hemos visto como un ejemplo de una tienda, si no me equivoco. Entonces aquí le vamos a decir el contexto, se lo pasamos a la CPU y lo despachamos. Esta instrucción, véanlo como que es un return, ¿no? Un retorno. Siempre programenlo a lo último, no lo hagan al medio porque el docente le va a quitar puntos si es que no se los anula. Pero esta véanlo como que es su retorno, siempre pónganlo al final. CPU.registro igual a perrun.registro. A ver, sacamos y se lo pasamos, creo que eso nomás sería. Ya. Pero recuerden que estamos en un if grande, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Tenemos que reiniciar ese contador. Entonces aquí vamos a poner CQP igual a 0. No se olviden porque esto igual es un detalle importante. Si se olvidan este contador ya está mal su ejercicio. Ya. Ustedes saben eso como programadores. Entonces aquí ya finalizamos, este sería del if grande y ahora me falta el procedimiento. Y listo. Ese sería el código base. Ese es el código base del planificador Android. En realidad no existe esto acá, pero yo se lo estoy poniendo porque es buena práctica, a pesar de que es un contador en uno, es innecesario, sí lo sé. Pero imagínense que el ejercicio lo modifique y diga que le debemos dar 2 quantum por proceso. ¿Qué modificación tendríamos que hacer si le piden 2 quantum por proceso a todo? Imagínense aquí decía un quantum por proceso. Ahora uno quiere 1, quiere ya 3 quantum por proceso a todo. De ese código base podemos modificar una cierta parte y ya está resuelto. Por eso, por más que ustedes sepan el planificador, siempre háganse su código base. Esa fue una técnica que yo aplicaba. Llegaba al examen, veía que era planificador, entonces yo me olvidaba de la pregunta, me hacía el código base y después de que yo terminaba mi código base, leía la pregunta y hacía las modificaciones. ¿Por qué hacer modificaciones? No se pongan a resolverlo mientras están leyendo, ¿no? Porque se van a confundir. Se van a olvidar capaz algún detalle de finalizó, de liberarlo, capaz. Entonces escriban su código base y lo modifican. Si me hace esa modificación de 3 quantum por proceso, ¿dónde modifico el código base? ¿A quantum por proceso igual a 1? Sí. ¿Dónde? ¿A quantum por proceso igual a 1? ¿Acá? Exacto. Entonces aquí lo borramos. Y ya está resuelto. Ahora, imagínense que esto está sencillo, porque me dice 3 quantum por proceso. Supongamos que esta es la cola. Me dice que yo tengo que aplicarle 3 quantum por proceso a todo. Es decir, tenemos que darle 3 quantum a este, tenemos que darle 3 quantum a este, tenemos que darle 3 quantum a este. Sencillo, 3 a todo. Lo complicado va a estar en que el docente va a decir, no quiero que me den así, sino quiero que me den a través de una serie. O sea, introducción a la informática, que ustedes ya pasaron. Entonces puede ser, por ejemplo, al primero yo quiero que me den 1, al segundo quiero que me den 1, a este quiero que me den 2, y así sucesivamente. ¿Qué me está dando a entender ahí? Es una serie, ¿cierto? Una serie conocida. Eso es lo complicado que va a estar. Le va a meter alguna serie y usted tiene que hacer eso. Dar la cantidad de quantum por proceso según la serie. Eso es lo que tiene que hacer. Y ahora, aquí ya no va a ser un valor normal, digamos, ¿no? Si vean alguna lógica, excelente, digamos, ¿no? Pero pueden ocupar funciones, no lo limitan. Es decir, pueden decir acá que el contador de quantum por proceso va a ser igual a una función, no sé, le llaman cualquiera, no sé, f, o le ponen su nombre completo, a función tanto, y esa función lo programan en otro lado, hacen su código y que le retorne el término en la serie del cual se encuentra. Y simplemente lo pueden repasar. No hay limitaciones que no puedan ocupar procedimientos.
lo pueden hacer. ¿Se entendió todo hasta acá? Ya. Si es igual a 1, me acuerdo que en el examen me tocó en ese entonces, era cantidad de quantum por proceso igual a 1, y yo lo hice así con base igual a 1, y ya una vez que me salió todo el planificador, ya recién ya lo eliminé. Uno cuando ya lo tiene, ya lo elimina. Siempre háganlo en borrador, no lo hagan directo. Por eso que yo tenía mi esquema en borrador, y ahí lo modificaba, y una vez que ya lo tenía el planificador, ya lo pasaba en línea. Y no se olviden de esta línea, de reiniciar el control. Ahora vamos a buscar un ejercicio de planificador mejor. Un ejercicio al grupo de identidad para que me sigan la lectura, porque no tengan que escribir demasiado, porque ahí salir el tiempo. A ver, veamos qué dice. Dice un planificador lógico, ¿no? Dice un programador de un sistema operativo optó erróneamente por insertar los PCB de los procesos que están en espera. ¿Recuerdan que un proceso tiene estados? En espera, corriendo, ¿no? Finalizado, etc., ¿no? Son 4 estados. Pero en este caso dice que el programador de ese sistema operativo optó erróneamente por insertar los PCB de los procesos que están en espera en la cola del planificador nosotros. Recuerden que este planificador de acá son los que están listos para ser atendidos por la CPU, ¿no? Es como si es lo que ya están en estado real, ¿no? Listo. Pero ese programador en esa cola también metió a aquellos PCB que están en espera, de manera errónea, pero lo metió. Vamos a poner esto aquí, a ver. Y estos procesos supongamos que están en R, listo, real. Y acá metió a otro que está en espera, igual. Pongamos, y no sé, y este más supongamos que este igual está. Entonces están mezclados. Quiere decir que esa cola ya no están solamente los que están listos, sino que también hay los que están en estado de espera. En espera, en la cola Q de su planificador, ahí está la cola. Dice, escriba el código de este planificador tomando en cuenta que no se le puede dar la CPU a un proceso que está en espera. Eso sabemos, ¿no? Que está en espera, a menos que sea en espera ocupada, ¿no? Pero en este caso dice solamente espera. Entonces no tenemos que darle la CPU a un proceso que está en espera. Es decir, si sacamos de la cola, nos pone un ejemplo, si sacamos de la cola, vamos a escribir aquí el ejemplo, por ejemplo, perlum igual a la cola.sacar. Es decir, si sacamos a ese y este proceso está en espera, lo encolamos inmediatamente. Es decir, hay que encolarlo inmediatamente, tampoco hay que eliminarlo. Tenemos que encolarlo inmediatamente y sacamos el próximo. Para saber si un proceso, si un PCB está en espera, use la función. Entonces, usar la función aquí. Igual. Es un booleano, un retorno booleano. Y acá entra un PCB. Ok, me dice que hay una función que se llama igual para saber si un PCB está en espera. Y dice lo último, lo cual devuelve true si y solo si el proceso cuyo PCB es perlum está en espera. Si está en espera, devuelve verdadero. Nada más. Eso es un ejercicio. La única modificación que está haciendo es que en esta cola están mezclados con procesos que tienen diferentes estados. Ya no solamente están los que estaban en ready, sino que están los que estaban en espera. Y me dice que use esa función igual para saber si es que está en espera o no, digamos, ¿no? Veamos, ¿qué modificación tenemos que hacer aquí? Me habló sobre la cantidad de quantum por proceso del enunciado. No, ¿cierto? Entonces es 1, asumimos que es 1, entonces lo ponemos 1. Si quieren ustedes lo eliminan después, igual a 1. Ya. ¿Qué más decía el enunciado? Tiene que saber el estado del proceso. Solo saber el estado del proceso. Entonces, me decía que cuando yo saque a un proceso, si ese proceso está en espera, no tengo que dárselo a la CPU. Tengo que volver a encolarlo y tengo que sacar el siguiente, lógico, ¿no? No se puede quedar sin trabajar la CPU, tenemos que darle. ¿En qué parte del código yo puedo modificar eso? Que no tenemos que darle a un proceso que está en espera, no tenemos que darle la CPU.
no tiene que recibir ningún cuánto. Algo que me olvidé aquí, ¿vale? Si quieren lo declaran aquí, creo que igual lo declaran. Por ejemplo, ponemos cola Q, después ponemos, no sé, in, CQP, lo declaran acá arriba, ¿no? ¿Qué más? Perum de tipo PCB lo declaran, son variables globales. ¿En qué parte modifico lo que me están pidiendo? Sería preguntando si el estado del proceso está en espera. Si está en espera, entonces hacemos otra condición de que confirmamos, digamos, si está en espera. Decirle, lo sacamos de la cola y lo volvemos a meter. Lo sacamos a una variable auxiliar y después la volvemos a meter. Bien. Pero en este caso, ¿en qué parte ponemos ese código? Tienen que identificar en qué parte del código base tienen que poner eso. A veces eliminamos algunas cosas, a veces aumentamos, pero tienen que identificar en qué parte. Recuerden que el enunciado dice que no se le puede dar a la CPU ese proceso que está en espera. ¿Eso qué quiere decir? Que no debe recibir ningún cuánto en ese proceso. Sería, a ver, dividámoslo en dos partes, arriba y abajo. Arriba o abajo pongo esa modificación. Es igual, quiero explicarle que quede bien claro porque el estudiante se confunde en qué parte modificar. Recientemente un estudiante me agradeció porque lo confunde el planificador. No se ubican en qué parte hacer las modificaciones. Yo quiero que se les quede claro, incluso a mí me pasaba. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, tienen que asumir algunas cosas ustedes. Por ejemplo, ustedes han preguntado cuál es el primer proceso en realidad que estaba siendo atendido. Porque miren, están viendo el planificador y ya están haciendo el conteo de que ya se ejecutó algo. Porque están diciendo, miren, se ejecutó más y estamos verificando si Perrum finalizó o lo volvemos a encolar. Pero se preguntaron quién fue ese primero que ya estaba trabajando con la CPU. Eso es lo primero que tienen que identificar para que puedan darse cuenta en dónde modificar este código. Entonces, para empezar, ustedes tienen que asumir que ya hay un código que está trabajando con la CPU, bueno, un proceso que está siendo atendido, y ese proceso es recién el que se está ejecutando, se agotó su quantum y se está ejecutando, pero no es el primero que yo saqué de mi estructura. Ese proceso puede ser un proceso zombie, un proceso de sistema operativo, no forma parte de lo que yo estoy trabajando en mi ejercicio. Entonces ustedes asuman que ese proceso que está siendo atendido es un proceso que no conozco, pero ya se la agotó y aquí verifica si que finalizó, no, y listo. Y aquí es donde empieza ya lo de nosotros, lo de analizar ya. Cuando ustedes quieran analizar su primer elemento, aquí analizan esta parte, porque aquí es donde estamos sacando. Aquí andamos sacando. Entonces yo no sé qué proceso era, no sé cualquiera, pero aquí yo estoy empezando a sacar el primero y yo estoy haciendo mi análisis. Si quiero analizar el primero, entonces digo, bueno, aquí voy a sacar el primero, ese que estaba atendido, no sé quién era. Entonces aquí empiezo con el primero. Saco este proceso 1, que está en estado de listo, ¿no? Se lo paso a Perrum. Ahora, si yo no quisiera darle a ese proceso 1 ningún cuánto, aquí le puedo decir, volver a sacar otro, no quiero que saque este. Y no se lo mando a la CPU. Porque si yo se lo mando a la CPU, se ejecuta esto y sale el del procedimiento, entonces ya se lo mandé, lo despaché. Ya le estoy asignando un quantum. Cuando se agote ya su quantum, va a volver a ejecutarse este planificador. Pero siempre cuando lean alguna pregunta y dice no le den ningún quantum, aquí en la clave, ni bien lo sacan, ya verán qué hacen con él y si lo encolan o lo eliminan, pero aquí en la clave para que no le den ningún quantum. Ya, porque si ya le mandan acá, ya, si ya entra por aquí, ya le dieron ya quantum, porque ya está haciendo si es que finalizó o qué es lo que va a hacer. Entonces, aquí es lo que tenemos que analizar porque me dice que no tenemos que darle ningún quantum. Entonces vamos a modificar esta parte de aquí. Tendríamos que aumentar aquí, pero voy a eliminar. Vamos a hacerlo más arriba, ¿verdad? Y Perrum acá. Perrum va a ser igual a la cola punto sacar. Listo. Ahí. Entonces aquí estoy sacando al proceso de la cola. Entonces aquí yo analizo.
hago una pregunta. If, pregunta. Ahí está el método que se llama. Es una función. In while. ¿A quién le tengo que mandar acá? ¿A quién le mando? ¿De quién quiero verificar si está en el perro? Entonces le mando. No es necesario una variable auxiliar, ¿no? Ya tienen a perro acá. Y digo, ¿estás en espera, perro? Le digo. Si estás en espera, ¿qué tengo que hacer? Exacto, eso me dice el enunciado, en colar. Entonces aquí voy a poner, si estás en espera, le vamos a decir cola, cola, ¿qué usamos? Meter, ¿no? Q.meter. No tenemos que meter nada más, no tenemos que hacer ni guardar contexto ni nada. Ni bien lo sacamos, no cumplió porque está en espera, entonces lo metemos. Pero, y puntico. Nada. Lo único que tenemos que hacer es eso. ¿Qué dice? ¿Se puede ejecutar ya estas dos instrucciones después de estas dos? No, ¿Por qué? porque si está en espera, lo sacamos y lo volvemos a meter a la cola. No digo nada más, no digo que guardemos un registro o algo. No, pero recuerden, pero que este planificador tiene que decir a quién le toca ser atendido ahora. Y la CPU siempre tiene que estar trabajando. Si ustedes no le dicen con quién va a trabajar, la CPU, ¿qué va a estar haciendo? Esto sí o sí se tiene que ejecutar. Sí o sí. Pero las cosas que le dije, ¿están listos para que se ejecuten estos dos? Porque lo que estamos haciendo es volver a meter, porque ese proceso no cumplió la condición. Si no cumplió, ¿qué proceso le voy a decir que le toca atender a Que se saca el próximo. Exacto. Entonces lo que tengo que hacer aquí, como este no cumplió, vuelvo a sacarlo, porque este no cumplió. Entonces le voy a decir acá, ¿no? Q meter tanto y ahora le digo otra vez. Perrum, porque la que estoy ocupando, pues le digo. Perrum va a ser igual a Q.sacar, porque eso me dice volver a sacar si que no cumplió ese punticom. Entonces lo metemos y sacamos el siguiente. Y ahora ya se puede ejecutar esto y ahora le mandamos los registros a eso. Y se ejecuta y se trabaja. Esa sería la modificación. Ahora, ¿ustedes lo presentarían ya este código así ya al ingeniero? ¿No? ¿Sí o no? ¿Quién da mano? Este es su examen y ya están entregando. ¿Lo presentarían así? ¿O le agregarían algo más, no sé, margencito o algo? ¿Qué dice? ¿Ya está listo para presentar ya? ¿Ya vemos nuestro signo o no? Presentar esta clase. Está mal eso, lo que dice el compañero. Porque ahí solamente estamos analizando a un proceso que hemos sacado, que si en este caso estaba en espera, lo metemos. Y luego sacamos el siguiente y estamos asumiendo que este siguiente ya no está en espera y lo estamos mandando. Imagínense que haya dos procesos que están en espera seguidos. Entonces estaríamos mandando uno que está en espera, ¿cierto? Y estaría mal. Eso es un while. Exacto. Entonces en lugar de un if sería un while, porque tenemos que seguir sacando hasta que no nos encontremos con ese que está en espera, ¿no? Porque puede haber, imagínense que hayan 5 en espera seguidos, entonces hay que seguir sacando y colando y colando. Entonces esto lo vamos a cambiar, ponemos un while. Y ahora aquí, si está en espera, entra, metelo, saca el siguiente. Si estás en espera, esto vuelve a ejecutarse. Si estás en espera, meter y saca, meter y saca, meter y saca, y cuando esto genere falso, quiere decir que ya nos encontramos uno que ya no está en espera. Entonces ejecutamos esto y ejecutamos. Esa sería la modificación. ¿Qué cuánto identificar cuando no le tienen que dar ningún cuánto? Recuerden, ¿no? Aquí no le están dando ningún cuánto. ¿Tienen fecha de examen? Y ya hemos visto todo el contenido para el examen. 3 consideraciones. Así lo divido. La primera es para grafo de estado, el primer punto, y hice varios ejercicios de eso y teoría. La segunda es sobre velocidad de la CPU. Y la tercera es
consulta al ingeniero, te enseña el grafo. No, lo deja para el auxiliar. Oh. Él dice, lean el material y con el ayudante van a hacer ejercicio. Pero grafo no se aprende de dos. Grafo de estado. Grafo de estado es diferente. No, los grafos dirigidos, no dirigidos, no, son grafos de estado, son los estados que tienen un proceso. Son, no sé si no lo han visto, ¿verdad? No están visitando el canal, porque ni siquiera se suscriben. Ahí están, son 4 estados que era, en este caso, era, teníamos corriendo, tenemos en espera y tenemos lo que es finalizado. Esos son los 4 estados de un proceso. Un proceso, en este caso, supongamos, no sé, la calculadora acá, el punto X, que en este caso no es un proceso, porque el proceso es un concepto de sistema operativo. Tenemos un archivo ejecutable, cuando le dan doble clic se convierte en proceso, se carga en la RAM, y cuando está en la RAM, está en este estado ahorita ese proceso. Supongamos que está aquí, entonces Cal estaría aquí. Cuando está en ready, cuando ya está en la RAM listo, esperando su turno, como en este caso los normales de allá. Ahora, cuando le toca ser atendido con la CPU, pasa de estar en este estado a estar corriendo con la CPU. Imagínense que aquí está el señor de la CPU, ¿no? Aquí lo está esperando. Está siendo ejecutado, termina su quantum, ¿no? Entonces esto va a tener que volverse, que no finalizó, ¿no? Vuelve acá, sí, no finalizó. Vuelve a estar en la cola otra vez. Y le va a volver a tocar otra vez cuando sea su turno. O puede que cuando esté corriendo, le dice, no, bueno, ya finalizaste, te venías acá, finalizado. Y lo otro, que cuando esté corriendo, puede que ese proceso genere un hijo, son los subprocesos, y ese hijo lo deje en espera, ¿no? Aquí. Lo deje en espera al padre, en este caso la calculadora, que podría ser. Lo deja en espera y puede que ese proceso que entró en espera puede que no se ejecute hasta que su hijo finalice. Y pasa eso incluso con el SQL Server que les mencioné, ¿no? Cuando inician les aparece una ventanita para que se identifiquen. Entonces, y ustedes no pueden hacer ninguna acción de lo atrás, los botones atrás, ¿cierto? Imagínense que aquí está la ventanita, aquí les pide su dato, creo, sus credenciales, no sé qué. Y no pueden hacer nada de lo que está al fondo, no pueden crear algún script ni nada, no pueden hacer nada del fondo si es que no finalizan a este hijo. Entonces, el padre era este padre y este es el hijo. Entonces, este padre quedó en espera en este estado hasta que este hijo finalice. Una vez que finaliza este hijo, entonces ya pueden ocupar y este padre vuelve a estar listo para ser atendido. Va a estar listo y le va a tocar otra vez. Esto lo hemos visto en la primera gigantía, hemos hecho el ejercicio de esto. Y les decía que este ejercicio, para mí este ejercicio es el que tiene que tener más cuidado que esto de acá. Esto nos gusta a nosotros formar. Cambio este ejercicio, un simple detalle que entiendan mal, basta una arista que haga mal, ya está todo mal. Entonces yo incluso le tenía miedo a estos ejercicios, ¿no? Porque es más fácil equivocarse. Y hemos hecho bastante ejercicio de eso. Y el otro, a ver, hemos visto esa pregunta. La primera pregunta, como les decía, puede ser una teoría. A ver, la primera pregunta puede ser una teoría, puede ser uno de grafo de estado, o puede ser lo que le decía, velocidad de la CPU, que lo hemos visto. Esa puede ser la primera pregunta. La segunda es planificador con rotor. Y la tercera es el planificador con cola privada, que lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya no va a... Bien. Ejercicio del planificador Robinson de esta manera, una sola cola. Y estas son 3 preguntas. Si es que viene 4 preguntas es porque le va a dar 2 de esto, capaz. Seguramente meterá 2 teorías. Lo más lógico es 2 teorías. O decide por una de estas 3, ¿no? Y las otras 2 preguntas, como les decía, son estas de acá. Entonces ustedes deciden a qué se van a preparar más, ¿no? Lastimosamente yo con el nivel parcial me preparé más para estas 3, digamos, ¿no? Y esta creo que una noche antes nomás practiqué y resultó lo que me decían, ¿no? Simples preguntas sobre Ron Robin y sobre cola privada. No sé, yo tenía 2 preguntas en contra, ¿no? Pero por suerte lo aprendí bien esa noche, ¿no? Y lo aprendí bien. Pero ustedes prepárense, ¿no? Yo le eché más interés a esto y no a esto. ¿Y las preguntas son así como las que mandaste o...? Sí. Así, y van a haber más dificultades, ¿no? No podemos imaginarnos qué se va a inventar el ingeniero. Él es el que se inventa. Como le decía, puede que a los procesos le dé la cantidad de quantum, depende de una serie, ya se inventa él. Y el código lo que hay que responder. Sí, así. A ver, el código. Incluso, pero algunos mezclan. En realidad yo lo diría como un pseudocódigo, porque algunos aquí ocupan un lenguaje, algunos ocupan Delphi, le meten. Lo que le importa al ingeniero es que resuelvan la idea. Él no dice que hagan en Java, ¿no? Él dice háganlo en Delphi o mezclen, incluso algunos los mezclan. Incluso
he visto que mezclan ya pero lo importante es la lógica. Ahora esta pregunta podemos eliminarlo, podemos optimizarlo, digamos, ¿no? Podemos eliminar esto, entonces ya la misma pregunta se repetiría, entonces ya analizamos qué es lo que se va a mantener, esto se elimina y podemos hacerlo más corto el código. Pero eso yo lo haría ya una vez que ya tengo solucionado, ya lo hago en línea. He tenido compañeros que estaban más preparados que mí, lo hacían directo de la solución, no se hacían su esquema base y ellos mismos terminaban fallando y ya se arrancaban los pelos al finalizar el examen. Me olvidé de ese detalle, no quiero que les pase eso, no se confíen. Hasta Messi falla penales, ¿no? Antes de que, cuando nos den fecha de parcial, una lectura antes del parcial, ¿no podríamos resolver un modelo de examen del anterior semestre? Podemos, incluso desde la siguiente clase, es que depende si es que estamos bien, digamos, ¿no? Porque imagínense que me encuentren con tareas atrasadas o proyectos, igual tengo mi materia, ¿no? Entonces, a veces me piden, no sé, amanecida, un día antes del examen, digamos, yo igual estoy en examen, ¿no? O sea, y es analizar, ¿no? O me sacrifico para ustedes o me sacrifico para mí, ¿no? O con anticipación, no sé, de manera que sea conveniente para ambos, ¿no? Hasta el momento, mira, ya hemos visto todo lo del examen, solamente un ejercicio de esto nomás y seguimos analizando. Puedes mandármelo y la siguiente clase ya estamos haciendo ese modelo. Y en tu canal de YouTube ya tenés ya así Sí, ya tengo el resultado. Vale.